Adán vivió 930 años. Matusalén, 969. Noé, 950. En los primeros capítulos del Génesis, los nombres de los patriarcas se suceden como monumentos vivientes, cargados de siglos, testigos de eras completas. Eran casi inmortales. Hoy, sin embargo, el ser humano apenas sobrevive a los 80 con suerte, y si cruza la barrera de los 100, se convierte en una rareza celebrada en programas de televisión. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué antes se vivía casi un milenio y hoy, apenas un par de décadas tras el retiro, el cuerpo colapsa? Esta pregunta, que muchos desestiman como un simbolismo bíblico, esconde un misterio más profundo de lo que parece. Génesis 6:3 marca el quiebre: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, por tanto, sus días serán 120 años. Esta frase, colocada justo antes de la historia del diluvio, parece más que una advertencia espiritual. Es un decreto. Un límite. Un corte en la línea de longevidad de la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Qué motivaría a un Dios eterno a reducir drásticamente la vida de su creación? ¿Qué cambió entre los días de Adán y los días de Noé? ¿Qué tipo de humanidad vivía entonces, y por qué ya no existe? Durante siglos, se ofrecieron respuestas teológicas. El pecado original corrompió la perfección del cuerpo humano, la caída expulsó al hombre del acceso al árbol de la vida, el deterioro moral provocó también un deterioro físico. Pero estas explicaciones son insuficientes. Si el pecado fue el detonante, ¿por qué Adán, el primer pecador, vivió más de 9 siglos? ¿Por qué el castigo tardó generaciones en manifestarse como acortamiento de vida? Otras teorías apelan a la ciencia para salvar la coherencia bíblica. Algunos aseguran que el ambiente antediluviano era diferente, una atmósfera más rica en oxígeno, una capa de vapor que filtraba los rayos cósmicos, una dieta vegetariana más pura. Sin embargo, estas suposiciones no tienen sustento empírico. No hay evidencia geológica de una atmósfera radicalmente distinta que justificara tal longevidad. Además, se cae en una paradoja: se intenta validar la literalidad de la Biblia usando modelos científicos, que parten de presupuestos que niegan esa misma literalidad. Entonces, ¿cómo entender los siglos de vida de los patriarcas? ¿Qué nos dice realmente la Biblia? ¿Y por qué, a pesar de los intentos por reinterpretar, el texto insiste en esas cifras absurdamente altas? Una clave puede encontrarse en los textos no oficiales. En los márgenes de la ortodoxia, en los apócrifos y escritos gnósticos, hay pistas inquietantes que sugieren otra historia. Una humanidad diferente. Más alta, más fuerte, más sabia, y sobre todo, más longeva. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de una época anterior al diluvio en la que los hijos de Dios, los vigilantes, ángeles caídos, descendieron y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes híbridos, mezcla de lo divino y lo terrenal. Eran seres poderosos, con conocimientos avanzados y una vida prolongada. Pero su existencia corrompió la creación. Y Dios decidió borrar ese linaje. No solo por su maldad, sino por lo que representaban: una humanidad con demasiado poder. Demasiada memoria. Demasiada autonomía. La longevidad, en este contexto, no es un don cualquiera. Es un arma. Vivir siglos significa acumular conocimiento. Desarrollar pensamiento profundo. Recordar hechos, errores, traiciones, verdades incómodas. Una humanidad que vive 900 años no es fácil de manipular. No olvida. No repite las mentiras con facilidad. La memoria se convierte en una forma de resistencia. Y si el diluvio fue un reseteo, como muchos textos sugieren, entonces la reducción del tiempo de vida fue un segundo golpe. Una medida de control. Como reescribir un disco duro y luego limitar su capacidad. Tras el diluvio, el nuevo mundo nace con humanos de vida corta, frágil memoria y fácil adoctrinamiento. El límite de los 120 años no es una maldición accidental. Es una decisión estratégica. Cortar la vida es cortar la conciencia. Esta idea resuena con relatos de otras culturas. En la mitología sumeria, los dioses crearon a los humanos como esclavos. Pero cuando comenzaron a desarrollarse demasiado, a rebelarse, decidieron exterminarlos con un gran diluvio. Solo uno, Ziusudra, el Noé sumerio, fue advertido. En el mito griego, Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Zeus, furioso, castiga a la humanidad con Pandora y sus males. El patrón se repite: el conocimiento, la autonomía, la longevidad, siempre generan castigo. ¿Y si esas leyendas reflejan un mismo temor arquetípico? ¿Y si todos estos mitos son ecos de una verdad enterrada? Que la humanidad fue más poderosa alguna vez. Que algo, o alguien, decidió que debía ser disminuida. ¿Por qué? Una pista aún más provocadora viene de ciertas lecturas esotéricas de la Biblia. En estas interpretaciones, se sugiere que los primeros humanos no eran exactamente como nosotros. Que tenían otra composición. Que sus cuerpos eran más sutiles, más energéticos. Que vivían más porque estaban menos densificados. El pecado fue un proceso de densificación, de encierro en la materia. Perder la inmortalidad fue volverse completamente físico. La muerte entró con la carne, no como castigo, sino como consecuencia de una caída vibratoria.
Incluso en la Cábala se habla de una humanidad previa a Adán, la humanidad de los reyes anteriores, los mundos que fueron destruidos. ¿Qué eran esos mundos? ¿Quiénes los habitaban? ¿Eran humanos? ¿Ángeles? ¿Algo intermedio? En la tradición judía hay una figura conocida como Adam Kadmon, el hombre primordial, perfecto, cuya caída dio origen al Adán bíblico. ¿Y si la larga vida de los patriarcas fue un eco de ese Adam Kadmon, una memoria lejana de nuestra naturaleza original? Con el tiempo, esa conexión se fue diluyendo. La sangre se volvió más densa. El alma, más encerrada. La vida, más corta. Cada generación más alejada del principio. Más olvidada. Más manipulable. Y el proceso se aceleró con eventos como el diluvio. No fue solo agua. Fue una reprogramación. Un nuevo contrato. Una humanidad con fecha de caducidad. Hoy, vivimos como si fuera natural morir a los 80. Como si el cuerpo estuviera diseñado para el colapso. Pero el cuerpo humano, incluso con sus limitaciones actuales, es una máquina asombrosa. Algunos estudios indican que, sin enfermedades ni accidentes, podría vivir hasta 120 años sin intervención externa. Curiosamente, el mismo límite impuesto en Génesis. ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué tan precisa? ¿No es sospechoso que una escritura milenaria coincida con la estimación moderna del potencial humano sin degradación? ¿Y si la genética moderna está tan limitada porque fue alterada? Hay teorías, desde las más esotéricas hasta las más científicas, que plantean que el ADN humano está dormido. Que usamos solo un pequeño porcentaje de nuestras capacidades. Que hay genes apagados, desactivados. ¿Fue un accidente evolutivo? ¿O una edición deliberada? El proyecto Genoma Humano reveló que hay porciones enormes del ADN que no tienen función clara. Se les llama ADN basura. Pero, ¿quién decide qué es basura? ¿Y si esos segmentos son códigos antiguos, fragmentos de una versión superior del ser humano? ¿Y si alguna vez fuimos más, y nos redujeron? La longevidad no solo es un tema biológico. Es político. Es espiritual. Una humanidad longeva es peligrosa para cualquier sistema de poder. Vive más, sabe más, recuerda más. Se conecta más profundamente con la Tierra, con el cosmos, con lo invisible. ¿Y si el verdadero castigo del Edén no fue la muerte, sino el olvido? No morir, sino olvidar quiénes fuimos. Matusalén vivió 969 años. Hoy, la mayoría no recuerda qué hizo hace 3 décadas. La vejez llega con la amnesia, con la desconexión. Los ancianos, que deberían ser los sabios, son marginados, encerrados, olvidados. En muchas culturas antiguas, eran los pilares. Los guardianes de la memoria. ¿Qué pasaría si tuviéramos 800 años para aprender, enseñar, construir? ¿Qué pasaría si nadie pudiera borrar la historia porque aún está viva en quienes la vivieron? La brevedad de la vida no solo nos hace mortales. Nos hace manipulables. Cada generación parte casi desde cero. Se le enseña lo que conviene, se le oculta lo que incomoda. Si viviéramos 900 años, los sistemas religiosos, políticos y económicos colapsarían. No podrían sostener la mentira durante tanto tiempo. El Génesis, al fijar el límite en 120 años, nos cuenta algo más profundo de lo que parece. Nos dice que hubo un quiebre. Una transición. Un cambio de modelo humano. Y aunque hoy se niegue, ese modelo anterior sigue en algún rincón de nuestra memoria genética, en nuestra nostalgia inexplicable por algo que no vivimos, pero que sentimos haber perdido. Quizás por eso, en tantas historias, los dioses envidian a los humanos no por su muerte, sino por su capacidad de amar con urgencia. Pero, ¿y si la urgencia fue impuesta? ¿Y si la muerte temprana no fue parte del diseño original, sino una imposición para mantenernos ignorantes, controlables, temerosos? No hay prueba definitiva de que hayamos vivido 900 años. Pero tampoco hay prueba de lo contrario. Solo relatos. Y lo inquietante es que esos relatos están en todas partes. Desde los Vedas hasta el Popol Vuh. Desde las tablillas sumerias hasta los códices perdidos. Siempre, al inicio, los humanos vivían más. Eran más. Y algo ocurrió. Hoy, los más longevos son estudiados, disecados, aislados como anomalías. Se les pregunta su dieta, su rutina, como si el secreto fuera comer ajo o dormir bien. Pero tal vez no es un secreto actual. Tal vez es una reliquia. Un vestigio. Y tal vez el verdadero misterio no es cómo vivir más, sino por qué dejamos de hacerlo. En lugar de temerle a la muerte, deberíamos preguntarnos quién decidió cuándo debe llegar. En lugar de buscar inmortalidad tecnológica, deberíamos mirar atrás y recordar la inmortalidad perdida. ¿Recuerdas quién eras cuando vivías 900 años?